nuestro saludo, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro en su clase de repasos de español literatura para 12º grado. Hoy vamos a referirnos a un elemento importantísimo, al cuento latinoamericano actual, que es parte del contenido en el que usted debe prepararse para enfrentar, cuando se repongan las actividades en las escuelas, cualquier examen, cualquier comprobación, una pregunta escrita, un trabajo de control, pero además recuerde que esta obra literaria lo que hace es incorporar, y es lo más importante, conocimientos perdurables para cada uno. Nos hace pensar en actitudes humanas y mejorar nuestra actitud. Por tanto, nuestra clase hoy va a ser referida a esto. Y en ella le estamos dando la bienvenida a los alumnos, a los profesores, a los familiares, a los amigos televidentes que sintonizan este programa que ofrece el canal donde siempre se aprende para aumentar, para profundizar su cultura. Así que vamos a continuar con el género épico, que ya habíamos trabajado en clases anteriores, ¿verdad? Y que empezamos con el estudio de esa excelentísima novela que es El reino de este mundo. Pero recuerde que la esencia de la epicidad es contar una historia. Bueno, pues solamente no es la novela, es también el cuento. El cuento es de una factura muy antigua. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre tendió a contar su vivencia. Quizás en torno al fuego, en la caverna, protegido de las inclemencias del tiempo o de una naturaleza feroz. Contaba historias sobre los héroes, sobre los dioses, sobre todo aquello que afectaba a la comunidad. Por tanto, es de una factura muy antigua. El cuento inicialmente se transmitía por medio de la oralidad, pero luego que aparece la escritura, aparece entonces el cuento como obra artístico-literaria. Vamos a ver en esta diapositiva, brevemente, que usted no tiene necesidad de copiar si no le interesa, pero puede tirarle una foto si lo quiere, que el cuento es una obra narrativa breve, que es una obra de ficción, escrita en prosa, de argumento sencillo y con pocos personajes. Mire, ahí tiene algunos elementos que lo diferencian de la novela. Puede estar basado en hechos reales o puede estar basado en la más absoluta fantasía, cuentos fantásticos. Originalmente se transmitía mediante la oralidad. Fíjense que ahí tiene todos los elementos esenciales. Recuerden que nunca a usted le van a preguntar que conceptualice una obra, pero para poder entenderla hay que entender su esencia. El cuento literario, como ya había explicado, es transmitido por medio de la escritura. Tiene un autor conocido y recrea la realidad mediante la ficción y un cuidadoso empleo de la lengua. Ese cuidadoso empleo de la lengua que además en la clase de español literatura sirve para que usted adquiera habilidades con el uso del idioma. Y eso le da su marcado carácter artístico. Por supuesto que en la selección, en la unidad que usted va a estudiar, fíjese que el título dice lo siguiente: el cuento latinoamericano y caribeño actual. Observe cómo está titulado. Usted recuerda los niveles de la lengua, ¿verdad? Desde la palabra, el sintagma, la oración, el párrafo. ¿Cómo está titulada esta unidad? Con un sintagma nominal que está formado por el sustantivo cuento, que es su núcleo. Él está acompañado de un artículo. Recuerde que hoy usted puede extraer el núcleo acompañado del artículo o sin él, que está acompañado además por dos adjetivos, mírelos ahí, latinoamericano y caribeño. Vamos a continuar en la diapositiva, que estos adjetivos son gentilicios. Estos adjetivos indican origen, nacionalidad y por tanto están los dos en una serie, pues están unidos por la conjunción copulativa y. Y además está acompañado por otro adjetivo, el adjetivo actual, que los relaciona con la época, con el momento. ¿Cómo debo entender esta unidad? Porque fíjese que su proceso de interpretación comienza aquí. Es un cuento que se escribe en nuestro continente, no en la culta Europa o en África, que tiene excelentes cuenteros también, sino
en nuestra América y en la época actual. Por tanto, seguimos con una literatura del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de XXI. En el texto, fíjese que los dos adjetivos dicen latinoamericano y caribeño, porque los autores son de esta zona. Recuerde que América tiene dos complejos culturales diferentes, la América anglosajona y la América de la parte latina, que tiene comunidad de origen histórico, todas tienen un origen colonial, la esclavitud, etcétera, etcétera, nos hace iguales, nos permite esta comunidad cultural, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, como dijera nuestro Martí. Pues los grandes artistas a los que vamos a hacer referencia son de esta zona geográfica. Recuerde que dentro de ella tenemos la zona Caribe, mírela aquí, formado por países que tienen costas en este mar Caribe o mar de las Antillas, que está formado también por un grupo de archipiélagos y de islas que conforman este complejo territorio, el fiel de nuestra América, como dijera Martí, y por donde empezó precisamente la conquista y colonización del Nuevo Mundo, el lugar donde entraron primero, a donde entraron primero los esclavos traídos de África, una vez exterminada una parte de los aborígenes que poblaban este territorio. Así que vamos a ver, entonces, para el estudio de esta unidad, usted debe utilizar esta bibliografía. En primer lugar, el libro de texto. Necesario, sumamente necesario, porque es su herramienta fundamental. Ahí usted encuentra conceptos, explicaciones, ejercicios y textos con los que usted puede leer. Está en los capítulos 4, página 111, y capítulo 6, página 137, porque es una unidad compleja. Incluye a toda Latinoamérica, pero incluye al Caribe también. Y también puede consultar el portal Cuba Educa. ¿Qué se espera de usted cuando estudie esta unidad? Vamos a ver en esta diapositiva. En primer lugar, usted debe valorar la importancia actual del cuento en los países de América Latina y del Caribe. La importancia del cuento como manifestación cultural, como madurez del idioma, como obra artística que refleja nuestra realidad. Usted debe ser capaz de comentar aspectos significativos de la vida y de la obra de los autores seleccionados. Yo les voy a mostrar cuáles son esos autores. Debe resumir argumentos, enunciar temas, caracterizar personajes, porque estos personajes son el trasunto, son el modelo del hombre latinoamericano en todos estos territorios. Debe ser capaz de debatir situaciones y problemas, debatirlos entre ustedes, entre usted y el profesor, y debe fundamentar impresiones y sentimientos. Ahí tiene, en esencia, los objetivos que se esperan de usted, lo que se espera que usted logre con esa bibliografía que estamos orientando. Así que vamos a ver quiénes son los principales autores ahí. Los he puesto en orden, en el mismo orden en que aparece. Juan Rulfo, de México, uno de los iniciadores de la cuentística moderna. Mario Benedetti, de Uruguay. Gabriel García Márquez, de Colombia. Mire cómo estos recorren todo el continente, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Pero además tenemos una selección en que están Jean Cariou de Guyana y Ana Lidia Vega de Puerto Rico, del área Caribe. ¿Qué va a encontrar usted en estos cuentos? Bueno, ¿cómo usted va a proceder? Debo recordarle que para el estudio de una obra literaria, uno en lo primero que tiene que fijarse es en los títulos, porque el título tiene una función deíctica, ofrece información, pero deja incógnitas. ¿Y cuáles son las obras que nos van a ocupar? El cuento Diles que no me maten, de Juan Rulfo. El otro yo, de Mario Benedetti. Muerte constante más allá del amor, de Gabriel García Márquez. Cazadores casados, de Jean Cariou. Y En Cáncara nublado, de Ana Lidia Vega. Vamos a ver brevemente. El primero de estos cuentos se titula Diles que no me maten. ¿Cómo está titulado este cuento? ¿En qué nivel estructural está este
este título, obsérvelo ahí, fíjese que en primer lugar está en nivel oracional, el de una oración compuesta, integrada por dos oraciones gramaticales, compuesta por subordinación sustantiva. La primera oración es una orden, diles, con el verbo en imperativo y el pronombre personal en función sustantiva, les, que es su complemento indirecto. Tiene además la oración subordinada, que es complemento directo de la oración principal, diles esto, este es el recado que quiero que diga, en que aparece encabezada por un que no tiene funciones dentro de la oración, pero que es su iniciador. Este que es una conjunción subordinante, un que anunciativo. Y luego tiene el verbo en modo subjuntivo, maten. ¿Por qué el subjuntivo? Porque esta acción no se ha cumplido todavía, acompañado por el adverbio no, complemento oracional, y el pronombre personal me, que complemento directo. Ahora, ¿cuánta información le da este título? Hemos leído el título, lo hemos desglosado gramaticalmente, pero ¿cuánta información me da el título sin leer el cuento? Fíjese cómo le estoy diciendo. Lo primero que me dice el título es que hay alguien que está amenazado de muerte. Es lo primero que me dice, la primera información que tengo. Esa persona no quiere morir. Es lógico, nadie quiere, ni yo tampoco, ni nadie absolutamente, pero esa persona que no quiere morir y que está amenazada de muerte, está asustada. ¿Cómo usted sabe que está asustada? ¿Cómo lo puede? Observe el título, está entre signos de exclamación que muestran la tensión con que sigue al personaje que pronuncia estas palabras. ¿Qué otra información encuentro? Que le pide a alguien que interceda en su favor, y finalmente que quienes lo amenazan son varios. Fíjese, el pronombre les que acompaña la primera forma verbal. Es decir, dilucidando el título, analizándolo, interpretándolo, yo puedo llegar a una conclusión. El texto me está dando una información, pero me está dejando una serie de incógnitas que invitan a leer. ¿Quién está amenazado de muerte? ¿Por qué está amenazado de muerte? ¿A quién le pide? ¿Qué relación tiene con esa persona? En fin, ¿cuáles son las causas del cuento? Y eso es lo que nos invita a la lectura. Voy a mostrarle brevemente, porque usted debe ir viendo cómo proceder para la lectura de estos cuentos. Voy a mostrarle cómo comienza este cuento, porque estos autores todos son sumamente originales. Véalo ahí en pantalla. Dice en el inicio, diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Ahí hay un sargento que no quiero oír nada de ti. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, dile. Miren qué entrada de este cuento. En primer lugar, no hay un narrador. En segundo lugar, comienza con un diálogo y ya eso es un elemento de originalidad. Hay otros elementos, usted se ha fijado en el lenguaje, las palabras tantita y no más, que son regionalismos que muestran al hombre común en una zona geográfica de nuestro continente. Bueno, ya usted sabe que este es Juan Rulfo, que es mexicano. Usted va leyendo el cuento, lo otro que tiene, que este es el principio, pero cuando usted va leyendo el cuento, usted se entera que este es el final del cuento, es decir, invierte la aparición del tiempo y cuando avance en la lectura se va a enterar de toda la historia, por qué está amenazado de muerte, cuáles son los conflictos que tienen a estos personajes, a Juvencio Nava, a don Lupe Terrero, a su hijo Justino, que ya yo le estoy anticipando algo. En otro fragmento del cuento dice lo siguiente: esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba, nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Miren, en este párrafo tan interesante, bueno, correr del exhorto es que lo habían citado para el juzgado y él no había ido, se había fugado. Por tanto, usted recuerde que siempre se
resuelve primero el vocabulario y luego usted lee tantas veces como sea necesario. Pero que encuentra en este fragmento que hay una denuncia, ya aparece ahí la realidad, la corrupción de la justicia en nuestros países latinoamericanos. Y así sucesivamente. Luego encontrará otros problemas y otros problemas, que es algo que usted debe aprender a leer, a dilucidar, a anotar en su cuaderno de notas. Por tanto, ahí tenemos lo esencial sobre este cuento. Los otros cuentos, pues vamos a verlo en pantalla, tienen títulos muy interesantes. El otro yo, es el más breve de todos, de Mario Benedetti, formado por pronombres nada más. El pronombre yo en función sustantiva y el pronombre otro en función adjetiva. ¿Cómo usted interpreta este título? El yo diferente, el yo distinto. Usted tiene que leer el cuento para saber qué personaje tiene este problema, cómo trata de resolverlo y usted pensar, si yo quiero insertarme en el medio social, puedo hacerlo en formas correctas o incorrectas. ¿Cuál es más fácil, pero cuál es peor? Es decir, usted debe tener esta disposición para el análisis. El otro cuento, Muerte constante más allá del amor, relaciona dos conceptos fundamentales para el ser humano. El amor del que ningún ser humano puede prescindir y la muerte del que ningún ser humano se va a escapar. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos en este cuento? Eso es lo interesante. ¿Quiénes son los personajes? ¿A quién le ocurre esto? ¿Y de qué modo estos personajes reflejan la realidad de nuestro continente? El cuento siguiente, Jean Cariou, Cazadores Casados, tiene un extraño título formado en una frase paradójica. Los cazadores resultaron casados. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué les pasó? Y aquí hay que recordar algo. Estamos en Guyana. Y Guyana, que es trasunto de todo el Caribe. Así que los personajes, voy a anticiparles algo brevemente. El viejo Dorne, que va con sus hijos a cazar al monte porque no hay otro modo de subsistencia. Dorne es indio. El primero de sus hijos es negro, pero tiene los ojos oblicuos. Es decir, ya me están dando el mestizaje de negro, de chino, de blanco, de indio que se produce en América. El segundo hijo es un negro gigantesco de excelente sentimiento y el más pequeño es el único que ha tenido posibilidades de ir a la escuela. Ahí tiene usted un problema de América. El problema de las circunstancias que rodean al hombre. Y voy a recordarles algo y lo voy a prevenir. En América el mestizaje no es un problema. El mestizaje es una de nuestras virtudes. Es más, el problema en América es la discriminación racial. Es como el indio, el negro, el mestizo son discriminados, no tienen oportunidades. El pobre, el obrero es discriminado, la mujer es discriminada y por tanto usted en estos cuentos va a encontrar siempre algún elemento de esto. El último cuento tiene un título más que interesante. En Cáncara nublado, Ana Lidia Vega ha titulado nada menos que este cuento con una palabra de un trabalenguas infantil. ¿Qué es lo que formó ese trabalenguas en el Caribe? ¿Por qué está tan encáncaranublado el cielo del Caribe, de todos los países del Caribe? Eso es algo que usted debe descubrir con la lectura del cuento. Lo único que le voy a anticipar es que este cuento tiene como personaje a tres balseros, un cubano, un dominicano y un haitiano. Cuando usted lee el cuento, usted va a descubrir por qué causas estos tres quieren irse y qué es lo que están buscando. El canto de sirena de los Estados Unidos, que le apaga después a los tres negros. Le apaga después, cuando lo recoge un barco americano, un negro que es puertorriqueño, que ni habla bien el español, que está perdiendo, pero no habla bien el inglés tampoco. Y al final le dice a los tres, aquí si quieren comer, tienen que meter mano, porque estos gringos no le dan nada ni a su madre. Es decir, Ana Lidia Vega, puertorriqueña, nos está dando una visión caribeña de problemas que tiene el hombre. Eso es lo que usted tiene que descubrir. Por tanto,
¿Cuáles son los problemas fundamentales? Mire, esto se lo voy a anticipar y esta diapositiva usted sí debe tomar nota de ella. ¿Cuáles son los problemas que tiene el hombre en el Caribe? El ansia de vivir frente a la muerte. Eso lo tienen todos los hombres en todas partes. Pero en el Caribe, donde hay bandas, donde hay traficantes, donde hay delincuencia a veces propiciada por los propios gobiernos, esto es un problema. La tenencia de la tierra es un gran problema en América. Los latifundios, la tenencia de tierra en manos de unos pocos que además no la hacen producir, mientras el campesino, que es el que la puede labrar, carece de esta tierra o es despojado de ella. Mire a ver en qué cuento usted encuentra esto. La corrupción de la justicia, bueno, ya eso lo vimos anticipadamente. El caciquismo y el militarismo, que de tan triste recordación en nuestro continente, sobre todo por los cruentos golpes de Estado que se han dado en los últimos años, en las décadas del 60 y el 70, y todavía tratando de hacer algo más. La necesidad de la autorrealización, la politiquería, los politiqueros que viven de la política y que no tienen intenciones de resolverle ningún problema al ser humano, a los pueblos de nuestra América. Usted lo lee y usted, si mira el noticiero, va a encontrar estos problemas todavía en algunas regiones de América. La necesidad de insertarse exitosamente en la sociedad, la necesidad de ser aceptado en todos los medios sociales, la pobreza y la falta de oportunidades y finalmente la discriminación racial. Esta diapositiva, fíjese que se la leí y le fui explicando algo porque esto sí es importante que usted lo tenga anotado en su cuaderno. Bueno, usted copió esto porque estos son los problemas que refleja toda esta literatura latinoamericana y caribeña, que refleja problemas que tiene el hombre y que hay que resolver. Usted recuerda que en la novela El Reino de este Mundo el hombre tiene que resolver problemas. Bueno, pues mire, aquí están parte de esos problemas dilucidados ahora, vistos en obras más pequeñas. El cuento, como la novela, tiene también una estructura. Esa estructura que usted debe respetar también cuando le orienten un ejercicio de redacción en introducción, desarrollo y conclusiones o desenlace. Vamos a ver brevemente, recordar, porque esto usted lo tiene, que sus profesores se lo han dado, que en la introducción se presentan el tema, los personajes y el ambiente, pero no se desarrolla el conflicto. El conflicto puede presentarse, pero solo mencionado. Es en el desarrollo o nudo donde se cuentan los hechos importantes que son el resultado de una alteración de la historia, donde se desarrolla el conflicto y finalmente el desenlace, que es donde se llega al clímax, a la solución del conflicto. En algunos cuentos, como en el caso de Cazadores Casados, más que dar la solución es plantear el problema con la pregunta final que se hace el personaje Tengar. ¿Por qué aquí se muere tan inútilmente? En otros lugares la gente muere por algo. ¿Por qué aquí tan inútilmente? Entonces, visto esta introducción, esta estructura, vamos a recordar la introducción de un par de cuentos. Mire cómo comienza El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Mandú. Corriente en todo menos en una cosa, tenía otro yo. Observe cómo brevemente
plantea quiénes son los personajes y cuál es el problema que tienen. Eso nos da pie para leer el texto. El otro cuento, Muerte Constante más allá del amor, tiene esta otra introducción, mire, un poquito más amplia. Al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morirse cuando encontró a la mujer de su vida. La conoció en el Rosal del Virrey, un pueblecito ilusorio que de noche era una dársena furtiva para los buques de altura de los contrabandistas, y en cambio a pleno sol parecía el recodo más inútil del desierto, frente a un mar árido y sin rumbos, y tan apartado de todo que nadie hubiera sospechado que allí viviera alguien capaz de torcer el destino de nadie. Hasta su nombre parecía una burla. Pues la única rosa que se vio en aquel pueblo la llevó el propio senador Onésimo Sánchez el día en que conoció a Laura Farina. Mire, en esta introducción nos plantean los personajes y todo lo demás. Aproveche estas introducciones y mire, como tarea, extraiga todas las formas verbales. Mire el tiempo, porque son narraciones y en ellas predominan los verbos en pretérito. Así, con esta orientación de tarea, extraer los verbos y determinar sus accidentes gramaticales, nos despedimos hasta un próximo encuentro.